Vamos entonces, estamos ya por comenzar y antes de darle la bienvenida al venerable, quería también mencionarles que al final vamos a tomarnos un espacio para dar un poquito de anuncios, un poco de lo que viene y también algunos aspectos técnicos del curso actual que estamos tomando. Entonces, bueno, esto va a ser al final de la clase. Y bueno, los que no se pueden quedar hasta el final, pues bueno, esto igual queda grabado, lo pueden escuchar luego en la grabación de esta clase. Bueno, entonces vamos a dar la bienvenida al venerable y a dar comienzo a la clase de hoy. Ok, vamos a hacer una prueba de sonido primero y de pantalla. Las personas que están en línea, si me pueden, por favor, confirmar. Si se escucha venerable. Perfecto. Sí, se escucha venerable. Ok, vamos entonces a proceder a compartir la pantalla. Ok, entonces hoy es martes 28 de mayo del año 2024. Son las 7:02 p.m. hora de México. Estamos en el Lama Vihara y hoy día vamos a continuar con la clase número 8 del curso Introducción al Budismo. Entonces aquí nosotros tenemos la clase de hoy. La clase anterior estudiamos sobre el segundo tipo de meditación enseñado por el Buda, la meditación de introspección o Vipassana, Vipassana Bhavana. Y en la clase anterior nosotros estudiamos de una manera sucinta las 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana. Y hoy día es la última clase, la clase número 8, la doctrina de Anatta. A las personas que acceden al sistema de cursos en Moodle tienen acceso al archivo PDF para poder navegar esta presentación de la clase número 8. Ok, entonces hoy es la última clase de este curso introductorio de budismo que comenzamos el mes pasado, en abril. Y en esta última clase trataremos una enseñanza muy importante del Buda, que es la doctrina de Anatta. Esta doctrina hace al budismo único entre las religiones, porque prácticamente todas las religiones creen en lo opuesto de la doctrina de Anatta. La doctrina de Anatta es fundamental, central en las enseñanzas del Buda. Por lo tanto, es importante entender primero la doctrina de Anatta en teoría y después por medio de la práctica de Vipassana. O sea, de que el Buda descubrió esto y enseñó, pero eso que el Buda descubrió y enseñó es experimentable a través de la práctica del segundo tipo de meditación enseñado por el Buda, que es Vipassana. Ahora, todavía ustedes ven que no he traducido este término y lo sigo dejando sin traducir. Y bueno, después vamos a ver qué significa eh, bien anatta. Entonces, anatta es una de las 3 características mencionadas anteriormente
Entonces, la primera es impermanencia, es anicca. La C se pronuncia como cha en Pali, independientemente de la vocal que le siga. Am, y la segunda característica es la insatisfactoriedad, que es dukkha. Y la tercera característica es anatta, o que se puede traducir como impersonalidad, insubstancialidad. Vamos a ver eso, el significado de anatta más adelante. O sea, de que esas son las tres características. Ahora, la impersonalidad es una traducción, es una de las posibles traducciones de la voz Pali anatta, la cual también se puede traducir como insustancialidad. Pero mantengamos por el momento este término sin traducir. Hay tres versos en el Dhammapada donde el Buda menciona estas tres características que a continuación compartimos. Nosotros todas las mañanas en el Dhamma Vihara, cuando hacemos los cánticos, recitamos estos tres versos que uno los encuentra en el Dhammapada. Y esos son los tres versos que son los versos 277, 278 y 279 del Dhammapada. Sabe Sankara Anichati. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Todos los estados son anatta. No lo estoy traduciendo. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Por favor, tomen nota que en el verso número 277 y 278 es Sabe Sankara. El término Sankara, como ya les he dicho en varias ocasiones, es un término que puede tener diferentes acepciones, diferentes significados, dependiendo del contexto. Entonces aquí el Buda utiliza el término Sankara para referirse a los fenómenos condicionados. Entonces, tanto en el verso número 277 como en el verso 278, el término que el Buda usa es Sabe Sankara Anicca, Sabe Sankara Dukkha. Pero en el verso 279, el Buda no utiliza el término Sankara, sino que utiliza el término Dhamma, Sabe Dhamma Anatta. Eh, entonces, todos los Dhammas, si ustedes quieren, son Anatta. Y lo demás es lo mismo del verso. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío eh, del sufrimiento. El término nivindati significa en Pali algo así como estar, digamos, desilusionado, o sea, de algo. O sea, se puede traducir como desilusión, como hastío, el término nivindati. Entonces son las tres características. Ahora, 2 meses después de su iluminación, ¿cuándo el Buda enseñó Anatta? O sea, el Buda alcanza la iluminación el día de luna llena que hemos celebrado del mes de mayo, y el Buda pasa 7 semanas eh, en las inmediaciones, digamos, del lugar de la iluminación. Y después el Buda va, eh, o sea, 7 semanas son 49 días, ¿no? O sea que después el Buda va de Bodh Gaya a Sarnath, donde el Buda enseña
el primer discurso, ¿no? 2 meses después de su iluminación. Entonces, si el Buda en Sarnath encuentra a estos 5 ascetas, ¿no? A quienes le enseña el primer discurso, que es el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, que es el Dhammacakka Pavattana Sutta. Y 5 días después del primer discurso, el Buda enseñó a esos mismos 5 discípulos el discurso de la característica de anatta, que en Pali se denomina Anatta Lakkhana Sutta, o sea, el discurso de la característica de anatta. Y en el discurso de la característica de anatta, el Buda declaró que los 5 agregados son anatta. Ahora, el Buda tomó cada uno de los agregados y dijo que la materia es anatta, o sea, el primer agregado, que la sensación es anatta, el segundo agregado, que la percepción es anatta, el tercer agregado, que las formaciones mentales son anatta. Aquí, por ejemplo, tienen otro significado de sankara diferente. Y que la conciencia es anatta. Entonces, el Buda, en otras palabras, dijo que la mente y la materia son anatta. Entonces, vamos a estudiar este discurso en parte, pero empecemos a estudiar el significado del término anatta. Ah, entonces, anatta es un nombre en Pali que está formado de dos cosas. Un prefijo, que es an, eh, que significa na. En Pali, na es no. Y atta, no, que lo dejamos sin traducir. Lo que pasa es que, que na, cuando se junta con la a de atta, hay hiato. Entonces, por eso, en vez de ser na, se transpone la a antes de la n. Entonces, por eso es an. ¿No? Entonces, o sea, que significa no ata, ¿no? Y anatta puede tener dos significados, por lo menos dos significados, para los propósitos de lo que estamos estudiando. El primer significado es un pronombre personal reflexivo, o sea, que vendría a ser en español algo así como uno mismo, eh, sí mismo. Eso vendría a ser el significado. Ah, y el segundo significado es una entidad permanente concebida por la mayoría de la gente en el mundo antiguo, y también a lo mejor el mundo moderno, pero como el Buda enseñó hace 2600 años, ¿no? Como la esencia de los seres, es decir, se puede traducir como alma, dependiendo del contexto se puede traducir como yo, como self en inglés, persona, personalidad también. Ah, o sea que dependiendo del contexto, cómo uno traduce. O sea, de que anatta puede tener esos dos significados. Y es importante entender eso, porque uno va a encontrar esa palabra, es muy común como pronombre personal reflexivo. De hecho, en la mapa hay un verso que dice que uno mismo debería ser su propio refugio. Ahora, si nosotros si entendemos incorrectamente, anatta ahí uno debe decir que el alma es su propio refugio, ¿no? Por eso es muy importante, como he dicho antes, utilizar las herramientas de la tradición, porque el término anatta o ata eh, como pronombre reflexivo, o sea, es mucho más común que a lo mejor, porque es, o sea, un pronombre. O sea, que si ustedes leen, o sea, es muy común eso. Entonces ahí tienen los dos significados.
Ahora, cuando se combina na, que se convierte en nan de acuerdo con las reglas de Sandi o gramaticales del Pali, con ata, el término es anatta. O sea, el Buda niega que exista una entidad permanente. Am, aparte de los cinco agregados. Por eso el budismo sostiene esta doctrina de anatta. Ahora, ¿qué es lo que el Buda negó? Ahora, en la época del Buda, la gente creía que existía un alma o una entidad permanente. La gente pensaba que había algo permanente y que eso existía en el cuerpo. Cuando ese cuerpo envejecía y moría, esa entidad permanente continuaba en otro cuerpo y así sucesivamente. O sea, eso es una creencia incluso, no solamente en el budismo, o sea, gente, ¿no? Fuera del budismo, sino también en el hinduismo. También la gente creía que esa misma entidad permanente era lo que actuaba, la que realizaba las acciones, la que experimentaba felicidad y sufrimiento, que esa entidad permanente era el Señor, el jefe. Eso es lo que la gente creía en la época del Buda. El Buda declaró que los cinco agregados no son atta, que los cinco agregados no deberían ser considerados como atta, porque no son atta. O sea, uno toma los cinco agregados como atta porque uno no tiene una visión correcta, ¿no? El Buda analizó el mundo en los cinco agregados y descubrió que no hay nada condicionado aparte de eso en el mundo. O sea que aparte de los cinco agregados, ¿qué existe? La realidad incondicionada, que ahora vamos a ver un poco más sobre eso, y la realidad convencional o conceptual, ¿no? Eso es todo, digamos, lo que hay, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros somos es los cinco agregados. Entonces, cada uno de nosotros, desde que nace o desde la concepción hasta la muerte, es una continuidad de esos cinco agregados. Y el Buda descubrió de que en esos cinco agregados no existe una entidad permanente, no existe atta. Ahora, en una lámina anterior mencionamos tres versos del Dhammapada. En los dos primeros el Buda dice que los fenómenos condicionados son impermanentes e insatisfactorios. Fenómenos condicionados Sankara en Pali es exactamente lo mismo que los cinco agregados. O sea, de que no hay ninguna diferencia. Ahora, el término agregados, o sea, siempre es el problema en las traducciones, o sea, independientemente de la lengua que nosotros utilizamos. En realidad, uno agregado, uno puede entender que es un grupo, ¿no?, de cosas, pero en realidad, cuando nosotros hablamos del agregado de la materia, una propiedad material en particular es kanda en Pali. ¿Por qué? ¿Por qué se denomina kanda o agregado? Kanda significa también algo así como un pedazo, ¿no? Porque eso se puede analizar eh, de diferentes formas, como pasado, presente, futuro, interno o externo, etcétera. Entonces, cualquier dama que pueda ser analizado como pasado, presente, futuro, interno, externo, etcétera, se denomina kanda en Pali, ¿no? Entonces, en el verso número 277 y 278 del Lamapa del Buda dice que los fenómenos condicionados, que es lo mismo que los cinco agregados, son anicca, impermanentes. Y el Buda dice en el verso 278 que los fenómenos condicionados, es decir, los cinco agregados, son dukkha, que lo vamos a traducir como insatisfactorios. Esos son los dos versos primeros. Pero en el tercer verso, el Buda no utiliza el término sankara, utiliza Dhamma,
que yo lo traduzco aquí como estados, que dice Sabed Dama Anatta. Todos los damas o todos los estados son anatta. En este tercer verso, el término dama, o sea, que es nominativo plural, o sea, por eso tiene una raya ahí arriba, eh, traducido como estados. Este término no solo incluye los fenómenos condicionados, es decir, los cinco agregados, sino también incluye el elemento incondicionado, el nirvana. Por lo tanto, los cinco agregados y el nirvana son anatta. O sea que todo es anatta, ¿no? Pero no todo es anicca y no todo es dukkha, ¿no? Porque el elemento incondicionado es nicha permanente y sukha, felicidad. Pero, de acuerdo con este tercer verso, tanto los cinco agregados, o sankhara, como se entiende en estos versos, y el elemento incondicionado son anatta. Ahora es bien importante entender esto, ¿no? Ah, porque incluso dentro de la tradición Theravada, o sea, usted va a encontrar opiniones divergentes con relación a esto. Ah, y ahora voy a explicar por qué. Cuando el Buda dice que todos los estados son anatta, es importante entender esto correctamente en diferentes contextos. Cuando se dice esto de una manera general, debemos entender que tanto los cinco agregados como el nirvana son anatta. Pero en el contexto de vipassana o de la meditación vipassana, todos los estados solamente se refiere a los cinco agregados y no al nirvana. Si ustedes leen el comentario del verso número 279 del Dhammapada, usted va a ver que el comentarista dice de que sabe Dhamma anatta, que todos los Dhammas son anatta, hay que tomar solamente los cinco agregados. No hay que tomar el nirvana ahí. ¿Por qué? Porque el nirvana no es objeto de la meditación vipassana. O sea, el nirvana está fuera, ya está fuera de la meditación vipassana. Entonces, por eso, si uno lee el comentario, entonces dice, no, entonces el nirvana es hatha, porque el comentario está diciendo que solamente los cinco agregados. Pero lo que pasa es que en ese verso el Buda está explicando con relación a unos monjes que están practicando vipassana. Pero si uno va a otros comentarios o a otros tratados, como el Patisambhida de Buddhaghosa, perdón, de Sariputta, uno va a ver que la explicación es que el nirvana es anatta también. Pero cuando uno practica vipassana, no, el objeto de vipassana solamente es namarupa, la mente y la materia. El objeto de vipassana es solamente los cinco agregados. Entonces, cuando uno ve los cinco agregados como anatta, o sea, entonces ese verso se refiere solamente a los cinco agregados porque uno está predicando vipassana, pero filosóficamente el nirvana también es anatta. Ahora, en el discurso de la característica de anatta, el anatta lakkhana sutta, el Buda no dijo que el nirvana es anatta, de nuevo, o sea, no solamente en los versos de Dhammapada. ¿Por qué? Porque en ese discurso el Buda quiso que sus cinco discípulos practicaran vipassana. O sea, porque para poder alcanzar la iluminación tienen que practicar vipassana antes, ¿no? Entonces ahí también, en el Anatta Lakkhana Sutta, que es el discurso después del Dhammacakka, que le enseñó a los cinco discípulos, entonces el Buda también, no, ahí no menciona el Nibbana, ¿no? Por lo tanto, para aquellos que practican la meditación vipassana, solo los cinco agregados son objetos de esta práctica. Entonces uno tiene que aprender a ver los cinco agregados como anatta. Ahora, es muy difícil de comprender anatta. O sea,
¿no? Incluso teóricamente a lo mejor, más a través de la práctica. Ahora, a diferencia de las dos primeras características de anicca, impermanencia, y dukkha, insatisfactoriedad, la característica de anatta, perdón, la característica de impermanencia, no, hay un error. Se le pasó a Ruti y a Nina. La característica de anatta, antara, me cambia, o sea, antara. La característica de anatta es muy difícil de explicar y comprender. Por esta razón, el Buda solamente enseña la característica de anatta por medio de la característica de impermanencia e insatisfactoriedad. Si ustedes leen los sutras, siempre el Buda explica anatta a través de anicca, impermanencia, y a través de dukkha, insatisfactoriedad. O sea, porque explicar anatta sin recurrir a las dos primeras características es imposible entender. Y entonces, uno no alcanza, digamos, de acuerdo a las enseñanzas del Buda, la iluminación, porque uno no ve estas tres características. Y uno no ve estas tres características, son las tres características universales, por dos razones. Hay una razón que no está ahí. Primero, uno tiene que saber cómo mirar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir de que si uno observa solamente conceptos, uno nunca va a descubrir las características, porque los conceptos no tienen las características, los conceptos son construcciones de la mente. Eh, entonces, si uno observa conceptos, uno nunca va a ver las características porque uno está mirando en algo que carece de eso. Pero después que uno aprende a mirar, digamos, por decir así, y a observar y a contemplar eh, los cinco agregados, ¿por qué uno no ve estas características universales? ¿No? Entonces, de acuerdo con el comentario del segundo libro de Abhidhamma, o sea, uno no ve las características de la impermanencia, entonces leamos la traducción. Primero, la característica de la impermanencia no se manifiesta debido a la falta de atención, a la falta de penetración del surgir y cesar, porque está oculta en la continuidad. O sea, de acuerdo con la enseñanza del Buda, nosotros somos, digamos, un compuesto, digamos, simplifiquemos un poco más, de mente y materia, ¿no? Entonces hay un flujo, una continuidad de mente y materia, ¿no? La mente y la materia están ligadas, ¿no? Entonces, esa continuidad de la mente, esa continuidad de la materia, ¿no? Es muy rápida. La materia se dice que no es tan rápida como la mente. O sea, el Buda, hay un sutta en el Samyutta Nikaya, que Ruti me ayudó a editar, creo, ¿no? Que el Buda explica, es muy interesante porque el Buda habla de como de la velocidad de la luz, ahí, ¿no? Eh, pero dice de que hay algo más rápido que eso, que es, digamos, eh, el surgir y cesar de la continuidad vital. Se está refiriendo a la materia, no la- Y el comentario explica en ese sutta que ya me había, de los arqueros, creo que es, eh, que el Buda no habla de la velocidad de la mente porque no hay símil que se pueda dar, ¿no? Entonces, entonces es tan rápido, digamos, el funcionamiento ya sea de la mente y la materia, de que por eso se dice de que esa característica de la impermanencia está oculta en la continuidad, digamos,
vertiginosa velocidad, digamos, de los momentos de mente y materia que surgen en CES, ¿no? Entonces, por eso uno no ve, digamos, esa primera característica. Pero en realidad, en esa continuidad, o sea, si uno observa, uno va a ver de que esa continuidad está formada de momentos discretos que surgen y cesan, ¿no? Entonces, por eso uno no tiene esa penetración de, como dice ahí el comentario del Vivanga, del surgir y cesar. Esa es la primera característica. Ahora, el término dukkha, eh, aquí hay que traducirlo como una insatisfactoriedad. Eh, Aún así, ahora, la característica de dukkha o de insatisfactoriedad no se manifiesta, o sea, es decir, uno no la ve debido a la falta de atención, a la falta de penetración de la continua opresión, porque está oculta en el cambio de postura. O sea, de que se dice de que nosotros estamos continuamente oprimidos por ese surgir y cesar, ¿no? Ah, y esa característica de insatisfactoriedad está oculta, entonces cuando uno tiene un malestar, entonces uno se mueve y uno alivia eso y uno cuando vuelve a tener un malestar, uno alivia, no, y uno está continuamente realizando movimiento, ¿no? Entonces y uno no ve, digamos, esa segunda característica. Ahora, y la tercera característica de anatta se dice que no se manifiesta debido a la falta de atención o la falta de penetración de la disección de los diversos elementos, porque está oculta en la compactibilidad, ¿no? Entonces, o sea, que la mente y la materia, digamos, es como una masa compacta y uno no puede discernir, digamos, los distintos elementos, las distintas partes. Entonces, esa es la tercera característica que es la más difícil de discernir, ¿no? Ahora, no es necesario discernir las tres características. No, o sea, con una es suficiente, pero, pero bueno, esto es una clase teórica. Ahora, entonces vamos a leer ahora unos pasajes de la Anatta Lakkhana Sutta, del discurso de la característica de Anatta, ¿no? Porque entonces el Buda es bien interesante cómo plantea esto, porque primero plantea una hipótesis, ¿no? Eh, Leamos el pasaje del Sutta. La materia bhikkhus es anatta. Bhikkhus, si la materia fuera atta, esta materia no conduciría a la aflicción y sería posible lograr con relación a la materia que mi materia sea así, que mi materia no sea así. Pero bhikkhus, como la materia es anatta, entonces la materia conduce a la aflicción y no es posible lograr con relación a la materia que mi materia sea así, que mi materia no sea así. Ahora vamos a ver al final de esta clase distintas acepciones o definiciones del término anatta. Una de las definiciones es eh, que no es susceptible al control. O sea, algo, entonces, que no es susceptible al control es anatta. Entonces, con relación a la materia, nosotros no podemos, eh, por un acto de voluntad, por decir así, evitar, digamos que, por ejemplo, hablemos de una manera bastante genérica, que uno envejezca, ¿no? Que uno se muera, que uno no se enferme, ¿no? O sea, por una acción de voluntad, o sea, la materia está continuamente surgiendo y cesando. Entonces el Buda plantea, entonces por eso conduce a la aflicción, ¿no? Entonces, si uno pudiese, cuando uno se enferma, decir, no, desenférmese, no es una palabra en español, pero desenférmese, entonces ya sería, entonces, otra historia, pero, pero no es posible eso, ¿no?
entonces la materia conduce a la flexión. Y por más que uno tenga medicinas y remedios y todo lo demás, aún así. Ah, ahora, es bien interesante porque ahora el Buda tiene un diálogo con los bhikkhus estos. Entonces ahora el Buda les demuestra, ¿no? Eh, lo que dijo antes. Bhikkhus, ¿qué pensáis de esto? ¿La materia es permanente o impermanente? Impermanente, venerable. ¿Eso que es impermanente es insatisfactorio o satisfactorio? Insatisfactorio, venerable. ¿Eso que es impermanente, insatisfactorio y sujeto al cambio, ¿no? ¿Es apropiado considerarlo como esto es mío, esto soy yo, como esto es mi persona? No, venerable. Entonces, el Buda está explicando anatta ahí un poquito, ¿no? Ah, entonces ustedes ven cómo el Buda lo lleva anatta primero a través de anicca, que se portó mal hoy día. Eh, es permanente o impermanente, y después eso que es impermanente es insatisfactorio, y eso que es insatisfactorio ah, no es apropiado considerarlo como mío, como yo, como mi persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, bhikkhus, aquí cualquier materia pasada, futura o presente, interna o externa, vasta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, toda la materia debería ser considerada con recto entendimiento y de acuerdo con la realidad, como esto no es mío, esto no soy yo, como esto no es mi persona, ¿no? Entonces, aquí también es importante porque, o sea, le está enseñando el Buda en ese momento, pero esos bhikkhus, o sea, con relación a la materia pasada, no habían visto esto, ¿no? Pero claro, si uno comprende, ¿no? Con relación a la materia presente, digamos, eso, uno inferencialmente comprende con relación a la materia pasada y la materia futura lo mismo, ¿no? Con relación a la materia de otros, ¿no? Por ejemplo, si está uno es interna, es externa, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces de esa manera el Buda le hace ver, ¿no? Porque de hecho los 5 bhikkhus estos alcanzan el estado de Arahant después de este discurso, ¿no? Ahora, el Buda plantea la misma hipótesis para cada uno de los 4 agregados restantes de la sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, y la demuestra de la misma manera. O sea, de que vamos a saltearnos la sensación, la percepción, las formaciones mentales y vamos al último agregado, que es el agregado de la conciencia. Entonces, la conciencia es anatta. Bhikkhu, si la conciencia fuera ata, esta conciencia no conduciría a la aflicción y sería posible lograr con relación a la conciencia que mi conciencia sea así, que mi conciencia no sea así, que mi conciencia no sea así. Pero bhikkhu, como la conciencia es anatta, entonces la conciencia conduce a la aflicción y no es posible lograr con relación a la conciencia que mi conciencia sea así, que mi conciencia no sea así. Bhikkhus, ¿qué pensáis de esto? ¿La conciencia es permanente o impermanente? Impermanente, venerable. Eso que es impermanente es insatisfactorio o satisfactorio. Insatisfactorio, venerable. Eso que es impermanente, insatisfactorio y sujeto al cambio
es apropiado considerarlo como esto es mío, esto soy yo, como esto soy yo, como esto es mi persona, no venerable. Cualquier conciencia pasada, futuro, presente, interna o externa, vasta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, toda la conciencia debería ser considerada con recto entendimiento y de acuerdo con la realidad, como esto no es mío, como esto no soy yo, como esto no es mi persona. Entonces, ese es un poco el resumen del discurso. Ahí está el link, si lo quieren leer todo, en una lámina anterior. Ahora, se explicó anteriormente que el término anatta significa ausencia de una entidad permanente, ausencia de un alma, ausencia de un yo, etc. Los antiguos comentarios agregan más información con respecto a este término. Hay varios comentarios que explican sobre anatta, pero estamos tomando el comentario del Vivanga, el segundo libro de Vedanta. O sea, de que el Vivanga suministra cuatro razones eh, por lo cual se denomina anatta. O sea, el primero es algo vacío, carente de propietario, no se comporta de acuerdo con los deseos, que es un poco lo que vimos ahí en el sutta, y el opuesto de atta. Ahora, cuando se explica anatta como vacío en Pali es suña. En la rama Mahayana y tibetana se usa mucho, ¿no? Suña, suñata, ¿no? Ah, eh, es uno de los varios significados de anatta, ¿no? Entonces, los comentarios dan cuatro explicaciones de vacío. O sea, vacío en el sentido de que no existe un morador eh, independiente o fuera de los cinco agregados. O sea, que simplemente existen los cinco agregados ocurriendo, ¿no? Pero aparte de esos cinco agregados no hay un morador, ni wasi es alguien, alguien que vive ahí, ¿no? Eh, Ese es el primero. Ahora, no existe un hacedor o agente, en Pali es karaka, que realice diversos tipos de acciones independientemente o fuera de los cinco agregados. O sea, de que si ustedes estudian Abhidhamma, ustedes van a entender de que hay acciones que son sanas o insanas, o funcionales. Entonces, cuando uno realiza una acción sana o insana, por ejemplo, entonces se trata del hacedor o el agente, podríamos decir. Pero también hay conciencias que son vipaka o resultantes. Entonces, por eso es el número tres, que no existe un experimentador aparte de la conciencia, ¿no? En Pali es Vedaka, independiente o fuera de los cinco agregados. O sea, uno hace acciones o realiza acciones y uno experimenta cosas también. Entonces, por eso la distinción que se hace entre hacedor o agente, karaka, y experimentador, que es Vedaka. Y no existe un director, aditayaka, independiente o fuera de los cinco agregados. O sea, de que simplemente existen los cinco agregados que ocurren de acuerdo a condiciones o de acuerdo con las leyes de la condicionalidad, ¿no? Entonces esa es la explicación de Suña. Además se explica Nata como no sujeto a control o autoridad. De esta manera se está diciendo implícitamente que es vacío, o sea que en última instancia todo termina siendo vacío, porque solamente responde a las leyes de condicionalidad. Entonces, por ejemplo, este pasaje explica del comentario del segundo libro de vida. Pero esa nata de vida que no está sujeto a control o autoridad en estos tres casos. Que eso que ha surgido no alcanza el estado de presencia. O sea, de que con relación a los fenómenos condicionados, ya sea mentales o materiales, se dice de que
Lo condicionado tiene tres características. Surge, persiste y cesa. ¿No? Ah, entonces, que eso que ha surgido no alcanza el estado de presencia. Que eso que ha alcanzado el estado de presencia no envejezca. Que eso que ha alcanzado el estado de envejecimiento no perezca. No existe nadie que ejerza control o autoridad. O sea, el Buda dice que no existe ser en el universo que pueda cambiar esa ley, ¿no? Ah, y es vacío debido a esa no realización de control. Por lo tanto, es anatta por estos cuatro motivos. Porque es vacío, porque carece de propietario, porque no se comporta de acuerdo con los deseos y porque es lo opuesto de atta. O sea, de que esta explicación eh, es, o sea, uno lo puede analizar a nivel de momento de conciencia o también momentos de propiedad material, de que cuando surge una conciencia debido a la condicionalidad, no hay forma de que uno pueda evitar que esa conciencia que ha surgido pase al momento de presencia y después esa conciencia que pasó al momento de presencia cese, que son los tres submomentos de la conciencia. Y lo mismo con relación a la materia, aunque la materia tiene 51, ¿no? O sea, o 17, depende, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos la explicación de Anata, como ven, los comentarios nos proporcionan información bien importante. Ahora, creer que existe un yo, un alma, una personalidad, aparte de los cinco agregados, ¿qué es? Es una creencia equivocada, es una concepción errónea, ¿no? Ahora, sostener la opinión o creencia de que existe un alma o una entidad permanente se denomina concepción de un yo o alma Attaditi. Como dice el venerable Mahasi Sayadaw, la inmensa mayoría de los seres tiene esta creencia errónea y la única diferencia de un individuo u otro a otro yace en cuán firmemente esta creencia se sostiene y cuán claramente se manifiesta. Ahora, hay diferentes tipos de creencias, ¿no? Porque uno lo puede creer como una teoría, eso, ¿no? Por una cuestión filosófica o religiosa. Ah, pero también cuando uno se identifica con los agregados, ¿no? Uno está, digamos, sosteniendo esa creencia errónea en el momento que uno se identifica con, no sé, las emociones o con la conciencia, con lo que sea, ¿no? O sea, ese es otro tipo de concepción errónea, diferente. O sea, ese tipo de concepción errónea es una concepción errónea que surge en momento a momento si uno no tiene correcta consideración, que es un tema ahí que se trata en los foros. Pero también uno puede tener la creencia errónea filosófica, no de acuerdo porque, no sé, uno profesa una filosofía, una religión, de que eso existe, no como una teoría. O sea, hay diferentes tipos de la cuestión de Diti, que se llama en Pali, con relación a Atma, ¿no? Cuando uno, digamos, se identifica con una emoción, un estado, en realidad ese estado surge y cesa, no es un agregado. Eh, pero uno lo está tomando de una manera diferente a la realidad. Entonces eso es eso. Pero también uno filosóficamente puede tener eso, ¿no? Entonces, pero entonces eso es lo que dice el venerable Mahasi Sayadaw, o sea, porque también uno puede tener la teoría de anatta, ¿no? Los budistas supuestamente tenemos esta teoría, o la aceptamos, pero ¿hasta qué punto uno realmente tiene un recto entendimiento?
O sea, a lo mejor en teoría uno lo tiene, pero digamos, con relación a la manifestación de los agregados, si uno no ve los agregados con recto entendimiento, entonces uno puede tener diti o puede tener concepción errónea con relación a eso. Entonces, si uno... Sí, o sea, es a nivel conceptual, ¿no? O sea que, bueno, hoy día hicimos corta esta clase porque es la última clase. Bueno, en esta clase se estudió de manera sucinta la doctrina de Anatta. Para explicar este importante tema se leyeron pasajes del discurso de la característica de Anatta y también se utilizaron pasajes de los antiguos comentarios. Se explicó que Anatta es la tercera característica y que ésta no solo aplica a los fenómenos condicionados, sino también a la realidad última incondicional. Y con esto finalizamos el curso de Introducción al Budismo de 8 clases. Y bueno, tira. Y bueno, no sé primero si hay preguntas con relación al tema de la clase de hoy, antes de hacer la ceremonia de cierre. Ay, René llegó justo por el curso y se va ahora. Ajá. Bueno. Qué bueno. Ok. Entonces vamos a poner a Winston también. Ok, ahí tenemos una mano levantada. Ok, micrófono. Espérate, ¿me pueden escuchar? Bueno, um, Te te escuchamos. me preguntaba si seguimos el concepto de nata, um, ¿cómo es que, cómo es que uno mora entonces en conciencias sanas si, si llega siendo impermanente, o sea, si llega a ¿Usted ser, escucha? No se entiende. ¿Por qué no se pone una diadema, un auricular? Porque yo creo que esa es parte del problema. Se distorsiona lo que vas diciendo. Sí. O si no, escriban en el chat, yo creo mejor, porque sí, porque si no. Bueno. Mientras tanto, si hay alguna otra pregunta ahí. ¿Alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta? Soledad. Bueno, buenas noches. Eh, una pregunta. Eh, cuando uno está meditando y uno intenta fijar la atención en un objeto, muchas veces me he preguntado durante la misma meditación, ¿cómo lograr estar con la atención en este objeto si indefectiblemente la impermanencia lo va, lo va a arruinar, en una palabra? O sea, no sé si me entiende. O sea, yo intento todo lo posible, por supuesto, de fijar mi atención, pero como que cuando se me va, digo, bueno, acá está la impermanencia. No sé Mm. si me entiende. ¿Cómo es Ajá. posible? Sí,
La impermanencia es la primera característica que uno va a Sí. observar en la práctica de... El primer conocimiento de Vipassana precisamente es ese, ¿no? Entonces, por eso yo le estaba diciendo aquí, ¿no? Que no, o sea, uno puede contemplar solamente una de las características, ¿no? Pero como es parte, ¿no? De un curso, ¿no? De la enseñanza del Buda, entonces, bueno, y es importante eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros tocamos este tema, pero normalmente uno contempla en el surgir y el cesar, ¿no? Y entonces, en realidad, uno está comprendiendo precisamente la característica de anatta. Ah, ahora, cuando uno avanza en los conocimientos de Vipassana, eh, uno puede, digamos, contemplar en las otras dos características, ¿no? Entonces, por eso se dice de que hay tres puertas de emancipación, ¿no? Eh, en la forma en que uno contempla antes de alcanzar, digamos, las conciencias del sendero, ¿no? Entonces, uno puede contemplar la impermanencia, entonces es una puerta. O sea, como quien dice, sale por ahí y alcanza la conciencia. Uno puede contemplar la insatisfactoriedad, la continua presión del surgir y cesar. Entonces esa es otra puerta de emancipación. O uno puede contemplar la tercera característica, que es anatta, ¿no? Pero en realidad, o sea, normalmente uno va a pasar de una característica a la otra y a la otra, ¿no? Ahora, cuando uno alcanza los conocimientos de Vipassana finales, entonces uno puede escoger qué tipo de contemplación hace, ¿no? Pero en realidad, o sea, todos los conocimientos de Vipassana desde el primero, en realidad son la contemplación de la impermanencia. No sé, ahí se cortó su sonido. Muchas gracias. Ok. ¿Qué escribió en el chat? David Esparza A ver. pregunta, venerable, ¿me podría explicar cómo la relación de la ley del karma con anatta? ¿Cómo es que se pasa el karma en el momento de la conciencia de reconexión? Bueno, que se pasa, yo creo que a lo mejor no es el término apropiado, porque no hay nada que pase de un momento a otro. Y eso precisamente es anatta también. O sea, que una conciencia surge y cesa. Y después de que esa conciencia surgió, cesó, hay una nueva conciencia que surge y cesa. Y no hay nada que pase de una conciencia a otra, ¿no? Sino que solamente lo que aplica ahí son las leyes de la condicionalidad. Entonces, por ejemplo, entre la conciencia de muerte, chuti cheta, eh, y la conciencia de reconexión, pati sandi cheta, no hay momento interviniente porque hay una condición del patana que se llama, por ejemplo, anantara, son varias condiciones. La condición de proximidad. La condición de proximidad asegura de que no hay nada interviniente entre una conciencia y otra. Entonces, entre la conciencia de muerte y la conciencia de reconexión, opera esta condición de proximidad. Pero la condición de proximidad no es suficiente, podríamos decir, para que surja la conciencia de reconexión. La conciencia de proximidad asegura de que no haya nada entre esas dos conciencias. Pero lo que hace que la conciencia de reconexión surja es la fuerza de la condicionalidad de la condición de karma sincrónico que estudiamos, ¿no? Entonces ahí hay otra fuerza, hay una fuerza de condicionalidad, ¿no? Entonces de, la fuerza de la condicionalidad de la condición de karma sincrónico hace que la conciencia de reconexión surja. Entonces, no hay nada de que pase de un momento a otro, sino la operación de las fuerzas de la condicionalidad.
¿no? Entonces, por supuesto de que esto es bien difícil, pero se dan símiles en los comentarios de la tradición. Por ejemplo, el símil del eco, por ejemplo, el símil de la flama, ¿no? Con que uno enciende otra flama, el sello, por ejemplo, eh, para explicar, ¿no? De que, o sea, hay una continuidad, pero no hay una identidad. O sea, hay una, en el Milinda Paña, en las preguntas de Milinda se utiliza una frase que dice, na cha son, na cha año, que se puede traducir al español como, uno no es eso, pero uno no es tampoco lo otro. En el Visuddhimagga se utiliza una frase similar, pero que significa lo mismo. Y eso significa de que hay una continuidad, pero no hay una identidad. Ah, entonces, de esa manera se explica de que no hay nada que pase, pero sino simplemente la operación de las leyes de condicionalidad, que son muchas ahí. Por ejemplo, bueno, ahí dijimos la condición de proximidad entre la conciencia de muerte y reconexión, la condición de karma sincrónico, que en realidad el karma sincrónico no tiene, la conciencia de muerte no tiene nada que ver ahí, porque eso ya viene de antes, la fuerza de la condicionalidad esa, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones que opera ahí, pero de esa manera se explica, no hay algo, no hay nada que pasa, porque en otras ramas del budismo a veces se habla de reincarnation, reencarnación, pero es incorrecto eso, ¿no? Porque se da la idea, ¿no? De que hay algo que pasa cuando uno dice reincarnation, ¿no? Pero aún así, o sea, lingüísticamente también, incluso en los tratados, por ejemplo, en la traducción al inglés del compendio de la Abhidhamma, hay que el Bhikkhu Bodhi y el venerable rebirth, ¿no? Renacimiento. Pero el término correcto es, Patisandhi es algo así como reconexión, ya. Ah, ok, no sé si contesté o si está contenta con mi respuesta. A ver, ¿qué más? Juan José escribió un comentario. Gracias, venerable, por tus enseñanzas. Estoy muy agradecido. Seguiré el camino del aprendizaje. Un saludo a todos los participantes en este grupo. Muy bien, me da mucho gusto, Juan José. Y Jacqueline Barreto levantó la mano. Ok, Jacqueline. Hola, venerable, buenas noches a todos. Pues Buenas mire, noches. mi duda es con respecto al yo. Le entendí que al momento de identificarnos con nuestras emociones es que surgen las concepciones erróneas y la creencia de un yo. Ajá. Entonces debemos dejar de identificarnos con las emociones, pero la pregunta es, ¿cómo podemos dejar de identificarnos con las emociones? Pues muy buena. Pues a través del cultivo de la atención plena. Entonces, si uno practica atención plena, entonces uno va a evitar tener conciencias insanas con concepción errónea. Eh, entonces, esa es una forma, ¿no? Eh, y en la medida de que uno va desarrollando la atención plena, entonces uno va a desarrollar también concentración y sabiduría, entonces uno va a poder penetrar un poco más eso. Pero mientras tanto, con el cultivo de la atención plena, uno puede evitar esa identificación, ¿no? O sea que cuando surge una emoción, uno observa eso, ¿no? Uno observa, uno hace la emoción consciente, o sea, eso es el fundamento de la atención de los Dhammas, ¿no? Que es el cuarto fundamento, que es el más difícil, de hecho, ¿no? Normalmente uno empieza con observar la materia, pero definitivamente, o sea, uno debería practicar atención plena y eso es posible. ¿Está bien? Sí, sí, venerable, muchas gracias. ¿Hay algo más en el chat?
No, nada más Gaby Esparza que le daba las gracias de la respuesta Ok. que le dio. Bueno, no sé si habrá más. ¿Ahí dice uno? Sí. Danilo, Roberto, por favor, venerable, comente nuevamente sobre los tipos de sankaras y si es posible cultivar los sankaras positivos con la meditación vipassana. Me ha encantado el curso y recibir los conocimientos directos de usted. Muchas gracias, venerable, y al grupo coordinador del IEP. Ok, muchas gracias. Ahora, Sankara es, como dije, un término problemático, porque dependiendo en dónde aparece, dependiendo del significado. En los versos de la mapa 277 y 278, Sankara se refiere a los cinco agregados, se refiere a los fenómenos condicionados, a la mente y la materia, ¿no? Entonces, o sea que ahí, o sea, es donde nosotros tenemos que observar, porque los cinco agregados tienen las tres características. Entonces, si nosotros estamos observando los cinco agregados, estamos observando correctamente, ¿no? Ahora, o sea, correctamente me refiero a que el objeto es el objeto que tiene las características. Entonces, nosotros tenemos que observar los cinco agregados a través del cultivo de la atención, etcétera. Ah, en la meditación samatha nosotros no vamos a poder, en la meditación de tranquilidad, eh, ver esto. Porque el objeto de la meditación samatha o los objetos de la meditación samatha son conceptos, ¿no? Por ejemplo, vimos que hay 40 tipos de meditación samatha, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estas meditaciones samatas, los objetos son conceptos. Entonces, por más que miremos ahí, y con conceptos, los conceptos son buenos para desarrollar concentración, pero no vamos a ver las características ahí. Entonces, por eso nosotros tenemos que observar los cinco agregados que son sankaras, si los entendemos de acuerdo con los versos de la mapa. Entonces, observando esos cinco agregados, nosotros vamos a poder ver la característica de impermanencia, porque los cinco agregados tienen esa característica. Y uno empieza observando la materia, que es más fácil. Por eso uno observa la respiración. Cuando uno observa la respiración, en realidad está observando el objeto táctil, que es cuando el aire toca, digamos, la parte superior del labio o las fosas nasales. Entonces ahí uno observa el agregado de la materia, ¿no? Entonces ahí es posible ver las tres características, bueno, empezando por la impermanencia. Ok, no sé, ¿era esa la pregunta? Sí, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ok. Entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizado el curso. Eh, bueno, vamos a poner un límite para el foro, ¿no? Porque si no, vamos a seguir, no sé. Yo digo que, eh, no sé, hoy es martes, hasta el viernes, ya para, ¿no? Porque el curso ya se cierra, ¿no? Entonces, con relación a las preguntas. Bueno, entonces, no sé si Winston. Ah, Nadia Pereira escribe, muchas gracias, venerable. ¿Qué curso nos recomienda ahora? Ha hablado de tres, según yo. ah, pues está difícil recomendar, porque pues vamos a pasar de introducción a cosas mucho más avanzadas. Pero bueno, Nadia ha tomado el curso, vino, estuvo en el retiro de la Vidama Bhattara, ha tomado el curso de Vidama, pues yo le recomiendo el curso de revisión del compendio que vamos a tener en agosto. El curso leyendo los textos Pali eh, también me es interesante porque vamos a estudiar doctrina, ¿no? O sea, el que no quiere estudiar Pali, bueno, va a aprender doctrina.
pero bueno. Bueno, pero ese es un punto que tiene Winston en la agenda, ¿no? Ok, venerable. Sí, gracias. De Nadia Barrera, que dice, muchas gracias, venerable, ha sido muy interesante. Nos vemos en otro curso pronto. Bueno, ok. Ok. Entonces, bueno, Bueno, entonces, gracias, venerable. Eh, ya se acaba de enviar un correo a todos, porque está publicado en el sistema de cursos, los tres cursos que vamos a ofrecer próximamente, ¿ok? Del cual, bueno, brevemente, estamos hablando del curso Leyendo Pali uno, dictado por el Bernal en Sena, por usted, Bernal. Vamos a dictar este curso, bueno, aparte de que tiene doctrina y tiene estudio de las herramientas y es para personas que, bueno, que si tienen un conocimiento de Pali, mejor, algo por lo menos, ¿no? Porque también vamos a dar el curso de introducción al Pali, que lo va a dar Marina Fariñas, yo creo que está con Marina nosotros está ahí. ahora. Yo creo que está con nosotros también ahorita. Ah, Em, o por lo menos todo durante el curso, pero bueno. ahí está Marina. Ajá. Buenas noches. Ah, buenas noches. Igual. Luis Miguel. Marina. ¿Por dónde está Marina? Ahí está. Bueno. Este venerable tiene usted demasiados alumnos en este curso. ¿Eh? ¿Cómo? Que tiene muchos alumnos, muchos estudiantes. Qué bueno. Sí, me da mucho gusto. Bueno, Sí. sigamos, Winston. Entonces, Ya le vamos a dar la este palabra a Marina. curso, sí, entonces este curso que va a dictar Marina, bueno, es básico, empezando. Es un curso que diseñó el profesor Alex Ruiz Falqués y lo dicta Marina. Claro, ya porque viene traducido del inglés al español y es un curso para comenzar el estudio de la lengua. Entonces es muy propicio para todas aquellas personas que se sientan inclinadas o interesadas por empezar a aprender la lengua. Es muy propicio. Es eh, muy bueno para estas personas que van a comenzar desde cero, ¿ok? En la gramática. De todas maneras, los dos cursos, de alguna manera, se interconectan. O sea que vamos a tener, los dos cursos los vamos a estar atendiendo prácticamente a nivel simultáneo, pero el de introducción al Pali va a comenzar un poco después. Todavía estamos por definir la fecha, pero esta semana ya lo publicamos. Estos cursos los pueden ver también con mucho detalle en la página del IEP, ¿no? Y después tenemos el de revisión del compendio de la Vidama, que es un curso preparatorio para uno que viene posteriormente sobre el Dhamma Sangani y el Atasalini, ¿ok? Que es el primer libro de la Vidama. Y, y entonces, bueno, esto ya es un poco más profundo en los temas, pero bueno, ya con este curso de introducción y las personas que ya entren en algo de Abhidhamma, pues pueden tomar este curso. Y inclusive este primero es de revisión, o sea que también está propicio para gente que quiera ahondar un poco en el Abhidhamma. Y aquellos que ya tienen conocimiento, pues, y quieran tomar el curso que viene de Dhamma Sangani y el Lata Saline, es importante que tomen este de revisión del compendio de la Abhidhamma. ¿Ok? Esto en cuanto a los cursos. Les recomiendo pues igual estar pendiente de la página web y, y toda la información va a estar ahí. Importante es llenar el formulario de inscripción, que por ahí es como nosotros podemos llenar las listas de las personas y después enviarles su correo que ya están matriculados y ya pueden ingresar al sistema de cursos. Vamos a seguir usando este sistema que tenemos actualmente y bueno, ya todos lo manejan muy bien.
Aquellos que no han tenido chance de hacerlo, por favor, lo recomendamos hacerlo, ¿no? Tenemos otro anuncio, Bernardo, no sé si quiere mencionar algo Ok. del libro. Sí, bueno, Marina ha traducido, y ya le voy a dar la palabra, un libro del venerable Silananda, que el título es Kaliana, que es una serie de conferencias o de charlas, de pláticas que el venerable Silananda dio a los fundadores del Tathagata Meditation Center ahí en San José, California. O sea, es un grupo de personas vietnamitas estadounidenses que antes de abrir este centro, en la década de los 90, eh, el venerable, o sea, para prepararlos, digamos, les dio una serie de conferencias. Y bueno, la grata sorpresa es que Marina tradujo este libro al español y ese libro está compartido ahí en el foro. Eh, y este libro es importante, ahora le voy a dejar la palabra a Marina, porque el venerable enseña en este libro a estas personas cuáles son, se llama el budista bien informado, o sea, es un poco la traducción. Ah, de acuerdo al famoso comentarista Buddhaghosa, ¿qué es lo que una persona que quiere estar bien informado sobre la enseñanza del Buda debería aprender? Entonces, este libro trata sobre estas categorías doctrinales, ¿no? Entonces, bueno, Marina, a ver si nos quiere dar una especie de reseña en 5 minutos. Bueno, buenas noches a todos, a los que os conozco y a los que no os conozco. Y bueno, yo cuando empecé cuando leí este libro me pareció que era una joya que tenía que estar al alcance de los interesados, ¿no? De habla hispana. Y con esa intención, pues lo empecé a traducir y así, pero hace como 2 años que lo empecé, claro, combinando con muchas otras actividades y tal. Pero ahora que he tenido ahí un espacio entre dos cursos, pues, pues lo he podido terminar con mucho gusto y ha sido una tarea muy complicada porque he tenido que consultar muchos libros. El autor del libro no es tampoco de nativo, de habla inglesa nativo, ¿no? Como dice el venerable, es una persona vietnamita, o era, no lo sé. Tampoco sé cuándo tuvo lugar el curso, ni si el venerable Mendicena estuvo presente, quizá pueda decirnos, pero en cualquier caso el contenido es intemporal y universal, entonces no es tan importante. Y bueno, yo he consultado el compendio de Abhidhamma Sangaha, en la traducción del venerable Nandisena, tanto la primera edición como la segunda, la edición de Bhikkhu Bodhi, en inglés la de Narada Tera, que es la que recomienda el venerable Usilananda en el libro. E incluso he llegado a mirar la versión que tenía el venerable Nandisena, que la trajo desde su país y el venerable Nandisena nos la compartió con el Vivagini Tika, el comentario del siglo XII. Y bueno, he intentado hacerlo muy minuciosamente y todo, si tiene algún error es solo debido a mi falta de conocimiento, porque llegar al conocimiento del venerable Usilananda, bueno, y una indígena es dificilísimo, pero con estos puntos este ideal, ¿no? De lo que debe ser un budista bien informado, pues espero que a mí me sirva de mucho y a todos ustedes también. Lo he formateado en un formato pequeño, en un A5,
con suficiente margen a la izquierda para que lo puedan imprimir a doble cara y tenerlo como un manual y sobarlo y requete sobarlo hasta que se les rompa y volverlo a imprimir o bien tenerlo cerca simplemente porque son muchísimas las bendiciones que este libro tiene. Tiene un tesoro de sabiduría dentro y estoy muy contenta de haberlo hecho, lo he hecho con mucho cariño y justo coincidía la fecha del aniversario 25 del Dhamma Vihara y me pareció que al venerable le iba a encantar tenerlo y poderlo ofrecer a los demás. Entonces, esa fue mi intención. Pues, pues sí, muchísimas gracias. Yo no sabía que existía ese libro en inglés tampoco. Eh, Así que fue una grata sorpresa recibirlo para el 25 aniversario y incluso la traducción al español. Ese libro fue editado por Ulamin, que es una persona muy conocedor, que fue monje por muchos años, eh, y bueno, y ahora es laico, vive en Estados Unidos, entonces, y es una persona que estudió, o sea, como monje, o sea, muy, muy bien, o sea, Pali, Abhidhamma, entonces, bueno, es una buena edición, entonces, así que bueno, no tenía idea que existía eso, y muy oportuno también porque hemos estado hablando, ¿no?, sobre la importancia de las herramientas de la tradición, ¿no? Y bueno, y ahí el venerable Buddhaghosa dice qué es lo que uno tiene que aprender y todo. Así que bueno, así que ahí está compartido, ya se publicó el foro eso. Así que bueno, y si quieren, Bueno, sí, perdone, venerable, también lo puedo compartir en versión de libro electrónico, en EPUB. El que lo quiera en esa versión, que me lo pida y se lo mando para por lo leerlo menos en libro electrónico. puede agregarlo ahí también al hilo del foro. O sea, Sí, ese archivo está en PDF está en compartido. PDF, pero también puedo compartirlo en versión de libro electrónico. Está bien. Y si alguien quiere hacer algún comentario, bueno, sobre eso, ahí pueden, ese foro puede seguir, ¿no? Sí, yo les recomiendo que lo lean porque verdaderamente, bueno, he hecho mucho esfuerzo por intentar respetar el carácter del venerable Usilananda, que era una persona muy conocedora, pero muy cariñosa y simpática también. Mm, bueno, es increíble. Yo le conocía a él antes que a usted y fue por él porque busqué quién era su discípulo y entonces vi que había ahí un monje argentino en un monasterio en México y dije, bueno, qué casualidad y qué buena oportunidad de tener el Dhamma auténtico del Buda en español. Y creo que tenemos que trabajar mucho en este sentido, ¿no? De tener disponibles los libros y los textos, las cosas, todo en español, porque se pierde mucho, hay mucha cosa en inglés y en español casi no hay nada. Entonces, espero que les guste mucho el libro y que puedan captar ese, esa personalidad, que realmente es una personalidad necesaria para poder ser Kalyana Kotuyana o Kalyana Amrita. Mm, para poder ayudar a los demás, uno tiene que formarse. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marina. Muy bien, Ok, muchas gracias. gracias. Sí. Bueno, otra cosa que entonces quería mencionarles, que en el módulo de general, dentro del sistema de cursos, hay una encuesta de experiencia que hayan tenido en el curso. Son algunas preguntas sencillas, no es nada complicado. Es muy importante para nosotros su opinión. Por favor, si se pueden tomar 5 minutos, 3 minutos en llenarla, que para nosotros es importantísimo su opinión, y ahí pues pueden poner cualquier comentario. Hay una pregunta sobre qué curso les gustaría tomar en breve, digamos, en el corto plazo, sugerencias en cuanto tanto a las plataformas,
como la enseñanza, los sistemas que estamos usando, los medios de comunicación. En este caso usamos el sistema de cursos, usamos WhatsApp, correo electrónico, así que bueno, tienen espacio para su opinión, que realmente es muy importante, así como pues nosotros pues hacemos todo nuestro mejor esfuerzo, pues de usted ese feedback, esa respuesta de usted para nosotros es importante conocerlo. Así que bueno, agradecemos mucho tomarse esos minuticos en llenar esa encuesta. Otra cosa, los certificados de participación, por favor, mándeme un correo para aquellas personas que lo deseen en digital. Vamos a dar esta semana, por lo menos de aquí al viernes. Mi correo, bueno, pienso que todos lo tienen, winston@ie.org. Si no, lo puedo poner aquí en el chat o me pueden mandar un correo dentro del mismo sistema o admin. Ok, tenemos esos tres correos disponibles, el mío, el de admin y el del sistema de curso. Entonces, cualquiera de esos tres correos pueden usarlo para manifestarme el nombre como quieren que salga en el certificado de participación y en cuestión de una semana más se los enviamos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar de aquí el viernes para recibir todos los interesados y una semana más para que lo vayan recibiendo. ¿Ok? Eso en cuanto a los certificados. Y bueno, de último, pero no menos importante, como se dice, recordarle un poco los donativos, son importantes también para nosotros. Todos estos cursos se han puesto bajo esa modalidad y bueno, aquellos que estén en su disposición, en su habilidad de poder dar pues algún donativo al IEP, al venerable, inclusive están en la carta de bienvenida que está en el módulo general. Al final están todos los datos, bien sea para un donativo al venerable, bien sea al instituto, al monasterio. ¿Ok? Entonces, bueno, quedamos pues muy agradecidos por su participación. Realmente fue un grupo bastante nutrido. Tuvimos participaciones todas las clases de cerca de 40 personas, aunque inscritos hubo muchos más, pero claro, entendemos que hay gente que no puede participar en las clases de Zoom por el horario, así que estimamos que debimos haber tenido una presencia de más o menos 50 personas, un poco más, un poco menos, pero digamos que ese es el estimado. Así que fue un grupo bien nutrido, muy interesante y bueno, quedamos entonces en contacto, quedamos a la disposición, por favor, no olvidar la encuesta y bueno, aquellos que puedan participar en el donativo, muy bienvenido. Si alguien quiere participar algo, si alguien quiere mencionar algo. Quería yo comentar que hay varios comentarios en que le dan las gracias al venerable y a todo su equipo por toda su enseñanza, gracias a la organización, mucho que seguir estudiando, muchas gracias a todos. Querido venerable, un agradecimiento profundo por su generosidad. A todo el equipo un saludo y reconocimiento a su gran trabajo, meta, y después varios, perdón, con el agradecimiento a Marina. Qué gran mérito, Marina, muchas gracias por tu labor. Gracias, Marina, por el gran aporte, muchas gracias. Muchas gracias, Venerable, por este esfuerzo de compartir su sabiduría y conocimientos. Es invaluable. Saludos a Ruthie, Winston, a Lina y todo el equipo. Excelentes. Felicitaciones por el curso. Saludos a todo el equipo del IEP. Muchas gracias, Marina, por tu aporte. Así que, pues, sin ustedes no es posible este curso, ¿no? Eso es la verdad, la condicionalidad. Así que
Me da mucho gusto que ha habido tantas personas inscriptas y participando, ya sea en vivo o en el sistema de curso. Y bueno, y vamos a tener estos próximos cursos, como Winston dijo, eh, que bueno, el curso este leyendo Pali 1, que es para aprender un poco de doctrina de Pali, los que quieran, sin entrar, después, bueno, Marina va a dar el curso de Pali introductorio. Y después, bueno, el curso este de revisión del compendio. Eso es un curso preparatorio para el curso del Atasalini y el Damasangani, que va a ser no sé cuándo. Pero bueno, será el año que viene el otro curso. Entonces, bueno, ya tenemos muchos cursos, Winston. Sí, sí, venerable, ya tenemos la agenda ocupada. Sí, así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas Muchas noches. Gracias, gracias. venerable. Muchas gracias, venerable. Gracias a todos. Gracias, Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por participar.